enviada por el doctor Javier Gutiérrez, gerente general de Interconexión Eléctrica ISA S.A., doctora Marta Lucía Bernal, gerente seccional Anti-Valle del Cauca. Apreciada doctora Marta Lucía, muchas gracias por la invitación que me hicieron para asistir como expositora al 9º Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística. Desafortunadamente, compromisos laborales e ineludibles me impiden acompañarlos como hubiera sido mi deseo. En mi reemplazo asiste la doctora Ana Mercedes Villegas Mejía, gerente de producción de ISA, quien maneja directamente el tema de operación y recuperación de la infraestructura de la compañía. Les deseo muchos éxitos en la realización de tan importante certamen. Atentamente, doctor Javier Gutiérrez. Quiero invitar ahora a nuestra primera conferencista de la tarde, es la doctora Ana Mercedes Villegas Mejía. Como les decía, es actual gerente de producción de Interconexión Eléctrica ISA S.A. y ella nos va a presentar el tema redes de colaboración. Le damos la bienvenida entonces a la doctora, después haremos la respectiva sesión de preguntas. Siente que si tienen algunas inquietudes las van escribiendo en el formato, luego el personal de apoyo de la recibirá para el segmento correspondiente. Bienvenida, doctora Ana Mercedes. Bueno, entonces, buenas tardes. En nombre de ISA y del doctor Gutiérrez, tenemos para ustedes, vamos a mostrar la parte de la colaboración dentro de uno de los procesos, digamos, más importantes que nosotros tenemos en este momento, como es la gestión para atención de riesgos y recuperación de la infraestructura. Entonces, el contenido de la presentación, lo que iremos mostrando en el día de hoy es, primero, cuál es la actividad de la transmisión en Colombia, cuál es el contexto de ella dentro de toda la cadena de producción del sector eléctrico colombiano. Después vamos a ver los riesgos de la actividad, cuál es el problema que nosotros estamos enfrentando desde hace varios años en cuanto a los atentados a la infraestructura eléctrica. Después pasaremos, ¿qué hicimos con respecto a esto? ¿Cuál fue la estrategia que nosotros utilizamos para superar esta situación? Vamos a entrar que básicamente es un modelo de gestión de riesgos y una estrategia para la viabilidad de ISA en medio del conflicto armado. Después vamos a mirar, cuáles fueron los resultados de esta estrategia y por último unas conclusiones. Todo esto, la presentación está enfocada hacia la colaboración. Cómo nosotros hemos recuperado la infraestructura dentro de unos lazos de cooperación. Aquí vamos a ver cuál es el negocio principal de ISA, es el transporte de la energía en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos acá la cadena productiva del transporte del sector eléctrico, a lo mejor muchos de ustedes la conocen, pero vamos a entrar un poco en explicar qué es. Entonces viene lo que es la parte de generación, las plantas de generación, después la parte de la transmisión y después distribución, esto es transmisión a alto voltaje, son grandes cantidades de energía a alto voltaje y lo más importante es que es a través de todo el país. Es como, digamos, las grandes compañías que hay acá de transporte, es una cosa similar, es un transporte masivo. Acá ya viene la parte de distribución, es a un nivel de voltaje menor y que implica, ya son redes en centros de distribución, en ciudades, en partes donde hay demanda, y ya la parte de comercialización que es simplemente ya el vender la energía a cada uno de los usuarios. Entonces, dentro de esta cadena, que vemos que la parte más débil de esa cadena, la parte más vulnerable de la cadena, es la transmisión. ¿Por qué? Porque es la que está, digamos, por todo el país, por todo el territorio, y nosotros tenemos del orden de 11.000 torres de solamente propiedad de ISA. En todo el país pueden haber unas 15.000 torres, lo cual es muy difícil proteger, lo cual es muy difícil cuidar. Entonces, aquí es donde, digamos, se han enfocado las acciones terroristas, porque es lo más fácil, en el monte, en una montaña, lo más fácil es atacar una torre. Y lo más difícil también, asimismo, es cuidar una torre. Es imposible cuidar 11.000 torres. Entonces, como han salido ideas, póngale cámaras, póngale, energicelas, háganle toda cantidad de ideas,
que esa no es la solución, porque si yo le pongo una cámara, pues que me soluciona el problema si el guerrillero sale corriendo. Entonces, esta es la parte más vulnerable y es la parte, digamos, que es la que viabiliza el mercado, porque en la medida en que yo tenga transmisión, yo puedo llevar energía barata de la costa atlántica, la puedo traer acá a Cali. En la medida en que a mí me van destruyendo la parte de transmisión, eso lo que me va haciendo es un incremento en la energía, o sea, ya no puedo comprar la energía más barata, ya el mercado tiene que comprar una energía mucho más cara que esa. Entonces es el que me viabiliza el mercado. Acá rápidamente como la estructura del mercado, ¿dónde está, digamos, ISA dentro de esta estructura? Entonces acá viene la generación, que estos son ya un mercado, digamos, abierto, un mercado libre, donde hay una gran componente de agentes privados. Acá viene la transmisión, que el mayor transportador es ISA, después la distribución, la comercialización y el cliente. Entonces, ¿dónde está ISA? Y es importante ver esto, está tanto en la transmisión como en la operación del Centro Nacional de Despacho, que en toda esta presentación va a jugar un rol muy importante dentro de la coordinación de todos los atentados. Y acá viene ya la liquidación del mercado. Bueno, esto simplemente es como la estructura institucional, que es lo que viene la dirección, que también es a cargo del Ministerio de Minas y Energía y juega un papel muy importante, porque es como el que dirige todo el sector, es el que orienta el sector. Viene la parte de planeación, viene la parte de regulación y viene otra parte muy importante, que es el Consejo Nacional de Operación, que es el que tiene que velar por el cumplimiento del reglamento de operación y por el abastecimiento de la demanda. Entonces, de resaltar aquí, para la situación que nos atañe ahora es el Ministerio y el CNO. ¿Cómo está la red de transmisión? Como vemos acá, está por todo el país. Entonces vemos la costa atlántica es una zona, el oriente otra, así lo tenemos nosotros distribuido, el centro, el suroccidente y el noroccidente del país. Entonces, como verán, son grandes extensiones de territorio el que cubrimos con toda la interconexión. Entonces, eso define como, bueno, esto es el servicio de transmisión, este es el mercado en el que nosotros vamos a enfocar este problema. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esa actividad en ese mercado? Es obviamente los atentados a la infraestructura eléctrica. ¿Qué vemos nosotros? Que como ustedes ven, del 85 al 94, el promedio de torres al año era 10 torres. Ya acá tuvimos del orden de 27 torres al año. En cambio, a partir del 99 hemos tenido el orden de 220 torres al año. Entonces usted dice, de 11.000 torres, 220 torres no es un porcentaje muy alto, y realmente no lo es. Sin embargo, con una torre que se caiga, pues ya el circuito quedó completamente inhabilitado. Entonces sí se nota a partir de ese momento un recrudecimiento de la situación de orden público, porque como veremos, el sector eléctrico y especialmente la actividad de transmisión se vuelve como la relación directa entre el conflicto y el gobierno. Entonces ellos lo que hacen es que se acaban las negociaciones de paz, nos vuelan torres. Hay un aniversario de algún movimiento guerrillero y nos vuelan torres. Entonces, digamos, toda situación de conflicto que hay en el país, la reacción inmediata es volar las torres, porque esa es su forma de inhabilitar y de afectar al gobierno y al país en general. ¿Cómo está distribuido esto? Pongamos aquí con un altísimo porcentaje, pues es ISA, con el 62%, después ya siguen otras empresas transportadoras. De observar aquí, les pongamos el año pasado como también hubo una concentración importante en Bogotá, pues un número de torres importante para ellos, pero realmente sigue siendo el mayor número el de ISA. Bueno, ahora, ¿dónde de esos atentados, dónde se concentra el mayor número de torres afectadas? Eso se concentra en la zona de Antioquia. Ese es, digamos, el foco donde más adelante vamos a ver, donde ellos tienen más poderío, más fuerza. Y también hay una cosa importante aquí, y es que es donde se concentra, si ustedes recuerdan, donde se concentra un complejo hidroeléctrico muy grande en el oriente antioqueño. Entonces eso va directamente asociado a que no inhabilite una gran plantas generadoras que atienden a todo el país. Bueno, aquí es, digamos, la tasa de recuperación. Acá
acá vemos las torres afectadas y las torres reparadas. Esto es lo que nosotros vamos reparando, las azules, y como verán, este año hemos reparado un número de torres mucho mayor porque estamos recuperando torres de los años anteriores que no había sido posible recuperar. Entonces, esto ha sido, digamos, un gran esfuerzo, y ahora vamos a ver en combinación entre quienes nosotros hemos recuperado esta infraestructura, pero sí se nota pues un aumento en el número de recuperaciones. Ahora, para terminar esta parte de cuál es el problema, vamos a ver cuáles son las consecuencias de los atentados, a quién le afectan y qué es lo que le afecta. Entonces, al usuario hay un sobrecosto en las restricciones. ¿Esto qué quiere decir? Que todos como usuario final estamos comprando energía más cara cuando hay un atentado que está aislando una energía barata. Entonces, ese sí es un efecto, digamos, con un rezago en las tarifas, pero es un efecto directo para el usuario. Y obviamente, pues, los cortes de energía, pues, es un perjuicio para todos. Ahora, para las empresas que hay, es el costo de la reparación. Los costos de las reparaciones de las líneas de transmisión, esas las tiene que asumir la empresa de transmisión. Eso no se le pasa al usuario final, sino que es un riesgo de la empresa. Los sobrecostos en la misma operación que nosotros tenemos como empresas, el lucro cesante de la generación, porque si queda aislada la planta de generación, pues nada, no le reconocen, y obviamente los incrementos en las pólizas de terrorismo que tenemos que pagar nosotros por nuestras subestaciones y los generadores. Y para el país, pues son pérdidas en la economía e incremento de los riesgos para el país. Entonces eso es como la parte de, ya vimos cuál es el negocio de transmisión, ahora vimos cuál es el problema y la dimensión del problema y cómo el problema se ha ido aumentando en los últimos años. Entonces nosotros en ISA decimos, bueno, esto no es un problema, no es una situación que va a pasar fácilmente, no es una situación que nosotros podamos arreglar solos. ¿Por qué? Porque no es una situación contra el transportador, es una situación sociopolítica de Colombia. Entonces, a lo que llegamos fue, tenemos que encontrar unas condiciones de seguir prestando el servicio de energía. O sea, no es un negocio donde uno diga, yo simplemente cierro y me voy, ¿cierto? Yo aquí partimos del principio de que nuestra responsabilidad social es mantener el servicio de transporte de energía. Entonces, teniendo en cuenta que teníamos que mantener el servicio, que era un problema que no era fácilmente solucionable ni que se iba a arreglar en el corto plazo, y digamos, teniendo en cuenta que no lo podíamos hacer solo, que no era una situación solamente de ISA, entonces planteamos, bueno, ¿cuál es la estrategia para salir de esta situación? Entonces planteamos básicamente dos líneas de acción que en últimas se terminan compaginando bastante. Entonces viene lo del modelo de gestión integral de riesgos y una estrategia de viabilidad en medio del conflicto. Entonces más adelante vamos a ver cómo se combinan, pero vamos a desarrollar en principio la parte del modelo de gestión integral de riesgos. Entonces yo en esta parte, ¿qué hago? Simplemente defino, bueno, yo defino unos planes de seguridad, ¿sí? Que es para en mis instalaciones, o sea, es lo que yo hago en este momento para una medida de prevención. Después defino unos planes de respuesta. O sea, yo ya, si el evento de todas maneras llegó, yo cómo voy a afrontar ese evento, tanto como empresa, como cómo lo voy a afrontar como sector. Y por último es cómo trabajamos con la fuerza pública, porque ese es, digamos, si vamos a hablar de colaboración y de trabajo en equipo, ese es, digamos, nuestro aliado natural, es la fuerza pública para poder entrar a los sitios de las torres y poder reparar las torres. Entonces vamos a desarrollar un poco lo que es la parte de los planes de seguridad. Entonces, antes de entrar a los planes de seguridad, vamos a ver la concepción de lo que es la gerencia de riesgos en ISA. ¿Qué es lo que nosotros definimos como la gerencia de riesgos? Primero, hicimos unos elementos conceptuales. Dijimos, bueno, ¿qué es la gerencia de riesgos? ¿Cómo hacemos que nosotros realmente incorporemos esto en nuestro diario vivir? Porque si eso no nos queda como un proceso muy bonito, pero solamente libros, no logramos nada. Entonces, el trabajo y es continuo es lograr que la parte de riesgos esté incorporada realmente en nuestros procesos. Bueno, para esto hicimos una política de gestión de riesgos. O sea, la empresa tiene políticas en la política social y tiene esta gestión de riesgos y tiene otras cuantas, pero en esta gestión de riesgos es, bueno, ¿cuál es nuestro norte y hacia qué estamos enfocados nosotros en los riesgos?
De ahí se hizo simplemente una metodología muy sencilla que es identifique sus amenazas, miren cuáles son sus vulnerabilidades con respecto a esas amenazas y después busquen cuáles son las acciones para minimizar esas amenazas y vuelva a revisar si realmente el riesgo residual bajó o no bajó o si tiene que seguir trabajando en ello. Es tan sencillo como es en la metodología. Después, dentro de esas amenazas, pues puede haber muchas que en este momento pues nos estamos enfocando en estas sociopolíticas, pero nosotros hemos trabajado todas estas y según el impacto también es clasificable, o sea, el impacto de qué tan grave es para la empresa, qué tan grave es para el recurso humano, para la parte financiera y para las instalaciones. Y por último, pues una metodología para hacer el análisis sociopolítico, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es lo que uno busca aquí? Es, digamos, si no entender el conflicto sociopolítico, porque a veces es difícil, es sí entender qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que está pasando en las zonas donde nosotros estamos, cómo se están moviendo, digamos, las fuerzas de los grupos armados, hacia dónde van, qué es lo que la pretensión que ellos tienen en cada una de esas zonas y por qué reaccionan ante las diferentes cosas que hay, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo de esto, es que el pasado 8 de mayo tuvimos aquí en la zona de Cali una arremetida del orden de 30 torres, nos tumbaron en un día y volaron una planta de generación, hicieron pues una cantidad de estragos impresionantes y esto era simplemente una reacción a que ese mismo día por la mañana el presidente había, digamos, inaugurado el batallón de alta montaña. Entonces es una reacción inmediata a las acciones que el gobierno toma. Entonces con ese tratar de entender qué es lo que está pasando, es hacer unos planes de acción para reducir esa vulnerabilidad. Entonces, teniendo este modelo de gestión de riesgos, ¿ahora qué hacemos? Un estudio de riesgos para el proceso y las instalaciones y un plan de seguridad en procesos e instalaciones. Entonces, acá, pues esto es más o menos, o sea, ¿qué buscamos aquí? Reducir la vulnerabilidad para los recursos frente a las amenazas en los procesos y las instalaciones. O sea, esto es antes de que ocurra el evento, qué es lo que tenemos que hacer y con quién lo tenemos que hacer. Aquí, ¿qué hacemos? Entonces, empezamos, bueno, ¿cuáles son los conflictos en cada una de las zonas? Y aquí viene una red de colaboración impresionante, porque nosotros tenemos subestaciones en muchas partes del país en las cuales permanece personal de ISA, entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la visión que tiene la policía? ¿Cuál es la visión que tiene el ejército? La alcaldía, digamos los entes institucionales, aspectos que hay que tener en cuenta tanto para los grandes proyectos como para la operación misma del sistema. ¿A qué llegamos con esto? A que empezamos a hacer como una caracterización del conflicto y empezamos a decir, bueno, esto es una zona de contención de la guerrilla, o sea, es una zona que ellos quieren mantener, que tienen como si fuera una barrera protectora a la zona. Estos son zonas de expansión que ellos tienen, o sea, zonas que ellos quieren recuperar. Estas son como zonas en disputa, pongamos, o entre el ELN y la FARC o con los paramilitares. Entonces, se sabe que hay combates en esa zona. Entonces, este ejemplo acá es el oriente antioqueño. Esta es de las zonas más complejas que tenemos en este momento, donde gracias al apoyo del ejército estamos reconstruyendo esta línea que tenía más de 100 torres en el suelo, porque esta zona, como vemos acá, esta es la zona, digamos, donde ellos tienen los campamentos. Entonces hace como unos digamos, círculos de contención y hay combates permanentes. Entonces, en ese orden de idea ya estamos recuperando esta línea que lleva más de 2 años en el suelo. Así se va haciendo, tratando pues de reconstruir y de decir, bueno, pues, dado este mapa, nosotros cómo vamos a lograr sostener esas torres en pie, ¿cierto? Ese es el gran dilema. No solo cómo las levanto, sino cómo las sostengo. ¿Cómo la sostengo? Visto desde 2 puntos. Visto desde que el ejército tenga presencia en la zona, que es muy importante, como otro aspecto que yo pienso que también es muy importante, y es la parte social. O sea, cómo esa zona se logra pacificar, cómo, digamos, llega la presencia del Estado no solo en la parte militar, sino en todos los otros aspectos. Entonces ese es el gran reto a construir.
Ahora vienen los planes de respuesta, que son los planes de emergencia y contingencia y ya unos planes integrados. ¿Qué son ya los planes de emergencia y contingencia? Ya me sucedió, o sea, ya me volaron la subestación, ya me volaron la torre, ya está hecho el evento. Entonces yo lo que busco es la seguridad para las personas y los bienes durante la evolución de los siniestros. Y el de contingencia es reducir el impacto de los eventos técnicos o atentados en los procesos de la empresa y en el transporte de energía. Entonces aquí yo protejo las personas, que es lo más importante, y los bienes, y aquí yo ya digo, bueno, la torre me la tumbaron o la subestación me la dañaron o me dañaron, por ejemplo, como ha pasado, no en el caso de ISA, pero sí ha pasado en otras empresas que les han dañado un transformador, les han quemado el transformador. Entonces uno dice, bueno, una cosa es que recuperemos el transformador, ¿no es cierto? Pero lo más importante en el momento es recuperar el servicio de energía, porque lo que tenemos que evitar, digamos, es la energía no servida, porque eso es la mayor afectación a la sociedad. Entonces, en estos hay este tipo de planes donde en el Centro Nacional de Despacho, en el Centro de Supervisión y Maniobras y para la recuperación de las torres. ¿Qué es el Centro Nacional de Despacho? Es como el corazón donde se hace toda la operación del sistema. Ellos son los que dicen, esta planta sube la generación, esta bájela, estas líneas van a estar pues operando de tal forma, ¿cierto? Entonces hay que hacer toda la coordinación. En el momento de un atentado es súper importante el rol de ellos, porque ellos son los que dicen, bueno, se salió esta línea, el transportador le dice, se salió esta línea, y él dice, suba generación en tal parte, baja generación en tal parte, va a haber que racionar en tal ciudad, va a haber que hacer esto. Entonces es como el corazón de toda esa operación y es el centro de esa coordinación en el momento, digamos, del siniestro. Después viene el Centro de Supervisión y Maniobras, que es un centro de supervisión del transportador. Desde ahí se opera en forma remota todas las subestaciones de ISA. Entonces desde ahí se dan pues los comandos a las subestaciones para ver qué acciones hay que tomar. Y lo importante de esto, digamos, es que esto es un trabajo de que ya en las subestaciones ya no hay personal con el fin de minimizar los riesgos. Entonces viene también una cooperación importante, porque es con las mismas, pongamos, entidades o empresas que nos prestan el servicio de vigilancia de las subestaciones, que ellos permanecen. Entonces nosotros los hemos entrenado, mire, obviamente no para operar la subestación, ¿cierto? Hay una persona disponible para eso, pero sí hay una cooperación donde ellos son capaces de identificar ciertas alarmas en la subestación, son capaces de hacer unos primeros auxilios, digamos, en la parte de un incendio, cosas de eso. Entonces se creó, digamos, una sinergia importante entre la subestación y la empresa, digamos, prestadora del servicio de vigilancia. Entonces vamos a desarrollar un poco esto. Los planes de contingencia del CND, pongamos acá bien lo importante, que es la operación en condiciones anormales de orden público. ¿Qué es esto? El CND, cuando, digamos, va a haber elecciones, va a haber una situación, digamos, que puede prestarse a atentados, o venimos de una racha de atentados y hay una situación que el gobierno dice, esto vamos a hacer, esto no vamos a hacer, ¿cierto? Como ejemplo, mañana se acaba la zona de extensión, pues cuando se acaba en su momento, entonces se declara caos. ¿Esto qué es? Que el Consejo Nacional de Operación autoriza al CND a que, digamos, suba ciertas generaciones en cada zona para, si se sale la línea de transmisión, no haya desatención. Entonces ahí uno que ve, ahí hay una integralidad del CND donde, digamos, da la orden a las plantas de generación asumiendo el mismo sistema un sobrecosto, pero es una cosa que se sabe, o sea, que el CNO dice, el Consejo Nacional de Operación dice, pues aquí lo primero es mantener el servicio, ¿no es cierto? Así nos cueste. Entonces esa cooperación que tiene que haber entre todas las empresas. Ahora en el Centro de Supervisión y Maniobras, pues ya había mencionado que son pues como pues, la evaluación de estas. Bueno, entonces ¿cómo se halla en sí el plan integrado? Sucede el evento, hay unas acciones de restablecimiento, los que les mencionaba del CND. Ellos ahí mismo empiezan, bueno, ¿cómo hago que esto no se apague? ¿Cierto? Y empiezan unas acciones. Entonces ya el transportador, ¿qué rol juega en todo este evento? Primero es ir a evaluar qué pasó, dónde se cayó la torre, qué fue en helicóptero, llamo al ejército, llamo a la policía, llamo al contratista, llamo al proveedor de infraestructura,
llamo al que me transporta la infraestructura y todos están alerta y bueno, vamos para allá. Pero ya hay como más de uno que sabe. Bueno, después ubico la falla y ya hago el restablecimiento del servicio. Entonces hay una coordinación entre ese CND de restablecer el servicio con el transportador que dice voy a levantar la torre. Y aquí hay una parte muy importante, que es la parte de la información. ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, aquí la información es, encontramos que era una parte estratégica muy importante, la información y la interrelación con los medios de comunicación. Porque una mala información puede crear, pues, pánico, ¿no es cierto? Entonces, si usted llega y dice, primero tampoco puede ser triunfalista, que me han tumbado torres y torres y torres y aquí no pasa nada, pues esa tampoco puede ser la idea. Pero tampoco puede ser la idea de que ya pagaron el país. Entonces lo que se ha hecho es talleres con los medios de comunicación, de explicarles cómo funciona el sistema, qué es y que una cosa puede ser grave o no. Y otra cosa también es que se han definido como unos canales de comunicación. O sea, el ministro de Minas es el que da la información, es el que dice qué pasó. ¿Por qué? Porque si no puede salir un empleado de cualquier empresa, de una distribuidora, generadora o algo así, como a veces pasó antes y todavía a veces pasa, es que llega y dice, no, es que solamente estamos dependiendo de la línea tal. Pues obviamente es un llamado a que le vuelen la línea tal, ¿cierto? Entonces lo que hemos dicho es, esto es una parte muy estratégica y una parte que puede ser en un momento dado causa de un apagón. Entonces aquí, ¿quiénes participan? Pues las empresas y el Centro Nacional de Despacho. Aquí viene la parte del plan de recuperación, o sea, ¿qué es lo que hace la empresa transportadora para levantar su infraestructura? Primero que todo, busca el cubrimiento de la fuerza pública, porque yo creo que en el 98% de las veces nosotros tenemos que entrar con el ejército, no podemos entrar solos. Hacemos un inventario de los daños, vemos qué equipos necesitamos, una solución de contingencia y pasamos a recuperar. Digamos, son como los pasos en detalle que hacemos. Aquí hay una interacción directa entre la fuerza pública y la empresa transportadora y muchas veces con el cliente, que si en ese caso es solamente un cliente al final de esa línea, hay una coordinación con ellos. Como ejemplo de esto, pongamos, hay un caso que es el caso de Arauca, que pues sale mucho como en los medios de comunicación, porque solamente hay una línea de transmisión y tenemos un número de atentados muy alto, porque eso deja completamente aislado a Occidental de Colombia, a Arauca y a Ecopetrol. Entonces es una línea bastante vulnerable. Y aquí, ¿qué fue lo que se logró? Se logró hace algún tiempo, entonces empezábamos a recuperar una línea y Occidental decía que ISA no había llegado, ISA decía que el ejército no había llegado, la gobernación decía que el ejército no había llegado. Bueno, eso nunca nos poníamos de acuerdo en quién era el que había demorado la proposición del servicio, hasta que llegamos a un acuerdo y en este momento hacemos reuniones periódicas y cada que nos tumban una torre nos sentamos a revisar paso a paso qué es lo que nos ha fallado. Y en eso hemos llegado a unas cooperaciones pues bastante grandes, donde si en un momento dado tumban la torre y los helicópteros que nosotros contratamos no pueden llegar por mal tiempo, Occidental presta el helicóptero, lleva al ejército, nosotros pusimos infraestructura, o sea, pusimos torres, digamos, de esa línea, las pusimos en la zona, redefinimos todo el proceso de recuperación, definimos cómo un grupo podía ir primero, lo equipamos con todo. Entonces este es un ejemplo, digamos, de recuperación. ¿Qué tiempos hemos logrado nosotros en esa línea? Hemos logrado tiempos de 24 horas, que en una línea de transmisión eso es mínimo, porque es que es quitarle los cables a la línea, reponer la torre, ¿cierto? Muchas veces quitarle todas las partes, reponer esas partes y volver a montar. Entonces es un tiempo, digamos, récord, cuando en otras zonas del país los tiempos normales son entre 10 y 15 días. ¿Por qué se da esto? Porque en esa zona específica pues el apoyo del ejército es mucho más rápido que en otras zonas porque están en los campos petroleros. Y otra parte muy importante es la movilización del grupo EXTE. Este es el grupo, digamos, antiexplosivos. En ese, al principio,
pues cuando ellos empezaron a entrar, pues hubo bastantes soldados heridos, soldados muertos, y se realizó una cosa que es como una metodología que nosotros llamamos de los 7 pasos, y siempre que vaya a entrar a una torre, esos pasos hay que revisarlos porque por lo general las torres están con minas, ¿cierto? Entonces, es otra cosa, digamos, otro mejoramiento que se hizo del proceso, cómo se hace eso. Eso fue una cosa que se construyó entre las empresas transportadoras y el ejército. Aquí ya vienen pues, los pasos restantes, pues que es mirar el esquema de cubrimiento, cómo nos fue el transporte de víveres, porque generalmente pues a ellos hay que llevarles todo en helicóptero porque no hay forma de entrar a las zonas, y ya pues la movilización para la salida. Ahora que